Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Primer Encuentro, una producción del equipo de la productora audiovisual Desde Cero y el Centro Provincial del Libro y la Literatura, hoy para conversar con una poeta que además tiene la responsabilidad de dirigir el Centro Cultural Dulce María Loynaz. Quédese con nosotros. Soy autora musical y tengo una musicalidad a la hora de hacer mi poesía y de hacer también la música. Y pienso que las dos cosas me llegaron a la vez, pero es una de las misiones importantes que tiene la casa y que es preservar precisamente eso, todo lo que es los objetos personales de Dulce María. Hace muchos años que una parte de la Tomasa, que Tomasa se divide en varias. No sé cómo lo consigue, pero lo logra. La gente decía, no, eso me lo han preguntado, pero ni yo tampoco sé, no te lo puedo responder. Pero siempre fui muy curiosa y quería saber cosas que no entendía y empecé a investigar. Sí, soy orgullosamente espirituana. Y empecé a investigar. Sí, soy orgullosamente espirituana. Nuestra invitada de hoy, Tomasa González Pérez. Gracias por aceptar la propuesta de nuestro equipo para dialogar en este set desde Ediciones Holguín, la casa editora que representa el sistema de ediciones territoriales en esta provincia. Bueno, la que debe dar las gracias soy yo, porque me hayan tenido en cuenta para hacer este espacio, el que veo que está tomando bastante auge, porque han pasado varios escritores muy importantes de esta provincia, así ¿Cómo que no hacerlo? muy agradecida. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no tener en cuenta a una mujer que además es, debo decir, muy cercana a Holguín porque acompaña los procesos editoriales, es decir, el devenir de la industria editorial, a veces un poco distante desde La Habana por el resto de las responsabilidades que tiene, pero siempre pendiente, siempre atenta, y que no ha perdido la oportunidad de la Feria Internacional del Libro para venir, y no como en otras ocasiones, que ha estado de paso, sino que ahora ha querido venir y quedarse. Así que esa sea también la invitación, Tomasa, para que regrese pronto a nuestra ciudad. Por supuesto, siempre volveré a Holguín. Comencemos por abordar su faceta como poeta. ¿Cuáles son, diríamos, los resortes que mueven a Tomasa González a escribir poesía? Wow. Bueno, yo digo que la poesía está en todas partes. Y desde pequeña me ponía a escribir y a decir cosas y la gente decía, mira, eso es poesía. Y yo no sabía que era poesía. Escribía y escribía y así. Donde quiera que veo algo que me llama la atención, hago un verso, un poema. Pero no lo cogía con seriedad. Simplemente lo hacía por un hobby, por escribir. Igual que, no sé, lo que escribía, siempre lo escribía con algo melódico y era que me salía la creación de la música. Porque también como que, aunque no me gusta hablar mucho de mí, pero sí hago también música, Sí. no estudié música, pero me llega la melodía, me llega la letra, las dos cosas me llegan a la vez y entonces escribo y escribo y escribo. O sea, que también compone. Hago un poquito de, no compongo, porque no, los compositores son los que hacen la música, que se sientan, qué sé yo, pero yo soy autora musical y tengo una musicalidad a la hora de hacer mi poesía y de hacer también la música. Y pienso que las dos cosas me llegaron a la vez, porque cantaba mucho desde joven, cantaba, me gustaba cantar. Incluso de muy joven estaba en un grupo de aficionados donde yo cantaba y decía, yo quiero ser cantante. Eso sí no lo he logrado ser, porque hago mis pininos, cuando hago mis espacios, mis peñas, esas cosas, pero bueno, no soy cantante. Pero sin duda hay una conexión Hay una entre conexión. la poesía y la música, ¿no? Los textos que escribe especialmente para ser cantados. Sí, me cantan muchos cantantes Sí. cubanos y en el extranjero cantan mi obra. Lo que a veces se escucha y nadie sabe que es mía porque desafortunadamente a los compositores tienen que ser ya, por mi criterio, ¿no? Tú de la radio dicen tal tema, pero no dicen del autor fulano de tal, sino la agrupación tal o el cantante tal con tal número. Claro, una injusticia tremenda. Exacto. Porque, bueno, ¿qué sería de una canción sin Sí. ese autor, sin esa autora Por supuesto. como usted? Pero bueno, entonces nada, esas cosas las fui llevando a la vez, pero lo fui cogiendo bien como hobby. Nunca lo cogí como una gran profesión ni dedicarme a ello, por supuesto no, porque siempre lo he llevado al unísono con mis responsabilidades como cuadro,
primero como profesora, porque yo soy una profesora. Mi formación es académica, de hecho soy profesora auxiliar de la universidad. Así es. Y siempre llevaba dos cosas a la vez. Además, siempre fui una mujer de hacer muchas cosas a la vez. Ahora estoy un poquito más porque los años no pasan en vano, pero de hecho lo sigo haciendo. Y entonces, al pasar ya al sistema de la cultura, las responsabilidades son diferentes, pero es un trabajo que por mi vocación no es como un trabajo, es algo que disfruto. Disfruto trabajar, disfruto estar en el lugar que estoy. Y además he pasado por diferentes lugares muy importantes de la cultura. Vengo desde la base, porque empecé por las casas de cultura, directora de casas de cultura, trabajé en centros de superación, en las escuelas de tutores de arte, pero dirigí por muchos años la editorial Extramuros. Me es muy cercano a las ediciones territoriales, que por cierto, como todos sabemos, estamos celebrando el 25 aniversario de su creación. Así es. Que le auguro que sean muchos años más de trabajo, de reconocimiento para los autores que tanto se merecen en ver publicada su obra. Y por eso es que yo me siento también en Holguín, porque Holguín es un referente de todas estas editoriales, por su obra, por la calidad de lo que hacen. Y entonces estar aquí precisamente es algo importantísimo para mí. Y bueno, nada, también estuve en Letras Cubanas, que es la editorial, ustedes saben que como dice la meca de las editoriales nacionales. Así es. Dirigí el municipio de cultura de Plaza muchos años. También dirigí los museos, es decir, que he trabajado en el sector de la cultura 25 años llevo exacto ya dirigiendo en cultura. No solo en el ámbito editorial, en el ámbito puramente literario, sino que se ha movido por otros espacios que también aseguran esa vitalidad de la cultura cubana en su entramado, que es muy amplio, muy rico, es un verdadero mosaico que nos compone culturalmente. Quizás porque Tomasa sintió, como me ha contado desde pequeña, esa vocación por la poesía, por escribir, llegó al Centro Cultural Dulce María Loynaz en la barriada capitalina del Vedado, un lugar muy especial, para mucha gente, un lugar muy especial, no solo porque, decíamos antes de comenzar esta conversación, no solo porque acompaña a importantes eventos o concursos, premios, por ejemplo, pienso en la entrega de los premios nacionales o del premio Nicolás Guillén, el Alejo Carpentier, el Julio Cortázar o el premio de la crítica, sino porque también se han ocupado y se ocupan permanentemente de atesorar, de preservar y también de hacer visible el patrimonio, los objetos, diríamos, que pertenecieron a la poeta. ¿Verdad, Tomasa? Sí, sí, sí. Realmente el Centro Cultural Dulce María Loynaz es una joya dentro de la cultura, porque es el Centro Nacional de Promoción Literaria. Es decir, desde nuestro pequeño lugarcito es donde se gesta, es decir, más bien no se gesta, sino que tributan a nosotros todas las provincias, porque hacer el Centro Nacional de Promoción Literaria, toda la programación literaria del país mensualmente se nos es tributado al centro y nosotros a la vez lo tributamos al Ministerio de Cultura. A través de nosotros llega al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura pues entonces se hace una selección de los espacios más importantes de cada provincia, se saca una cartelera, es decir, se le da precisamente eso, la promoción, porque es que somos eso mismo, un centro de promoción literaria. Y el hecho de estar en la casa de Dulce María Loynaz, nuestro Premio Nacional de Literatura, pero el único premio Cervantes, porque bueno, sí, tuvimos el de Carpentier, pero bueno, fue la primera mujer que obtuvo ese premio. Y el hecho de estar en esa casa, una casa que se respira magia por todas partes. ¿Cuál es el lugar más especial de la casa para Tomasa? Bueno, realmente en la casa hay un lugar muy especial, que es la capilla. Esa casa tiene bula papal, que fue concedida por el Papa Pío VI. Y la magia, es decir, ¿cómo explicarte? No magia, la paz, la tranquilidad que se respira, es una forma que
que te transportas porque estás en ese lugar que tú dices, es un centro de trabajo, pero el hecho de estar en esa paz, en Es un esa sitio de tranquilidad. profunda espiritualidad también. Exactamente. Como lo fue la poeta. Realmente Dulce María Loinás, yo digo que Dulce María Loinás nunca se ha ido de esa casa. Dulce María Loinás está en su casa. Y eso es algo mitológico, ¿no? Porque la gente dice, ay, vi a Dulce María, todo el mundo que ve a Dulce María. Dulce María está contenta, nosotros decimos que ella está contenta porque en el centro su obra como tal se está promoviendo. Hubo un tiempo que estaba un poco apagada, pero tenemos espacios precisamente que se dedican a eso, a resaltar la obra de Dulce María Loinás. Y hablando de los espacios, las cosas que se hacen así, porque estamos como saltando, ¿no? Sí. Hay un espacio que se creó, es de creación no de mucho tiempo, pero ha cogido una gran popularidad, porque han pasado por ahí los que más vale y brilla dentro de la literatura cubana, pero en este sentido son personas que conocieron a Dulce María, que nos traen su visión de Dulce, pero no solamente la Dulce la poeta, sino Dulce la humana, la persona con quien compartieron, con quien hablaron, con quien pasearon. Y de hecho pasó por ahí Nancy Morejón, que bueno, le presentó su primer libro, disco hablado, pues Dulce María no le gustaba esa cosa, pero ella se le presentó un disco con Julieta Calzadilla y Nancy y ella pues fueron quienes hicieron la presentación. Nancy habló mucho de eso, pero también pasó Pedro Simón, que fue un bibliógrafo de ella, que hizo, sí, entonces muy amigo de ella, muy amiga de Alicia Alonso y de él, y entonces nos contaron cosas de primera mano, que el público se quedaba asombrado porque no se conoce, ¿entiendes? Entonces se hace en el portal. Se llama Tertulias en el Jardín, un espacio para vivir la tarde en poesía. Y realmente se vive la tarde en poesía, porque se habla de poesía, pero además las personas que participan, que van al espacio, tienen la oportunidad de leer un poema suyo, pero siempre y cuando lean uno de Dulce María antes. Esa es la condición Esa que es le la ponen. condición, porque precisamente lo que queremos es que la obra de Dulce no muera, que siga presente y que todos la conozcan. En el jardín, qué lugar tan particular, tan especial de la casa, que por cierto es también el título de un poema de Dulce María Loinás, Y de Jardín. jardín y un libro que aprovecho la oportunidad para hacer su promoción. Acaba de ser editado por la editorial Letras Cubanas y se presentó ahora en la Feria del Libro. Entonces, qué mejor que eso. Nosotros quisimos hacer ese espacio porque Dulce María tenía un espacio parecido, pero se llamaba Las Juevinas, porque ella se reunía los jueves y hacía algo parecido. Una especie de tertulia, ¿verdad? Es una especie de tertulia, pero bueno, no queremos en nada imitar a Dulce María, por supuesto. Y en vez de hacerlo los jueves, lo hacemos los viernes. Muy bien. Así que ya sé que si estoy un viernes por la El Habana, último viernes de cada mes. último viernes de cada mes, Y ahí llegaré. se vincula con la música también, porque siempre, en dependencia de la persona que invito, entonces elijo qué cantante, qué pianista, quién va a ser el que acompañe en ese espacio. Entonces, eso es una forma de promover la obra de la hija del general, como ella se decía, Así la hija del es. general. El Enrique general Loinás. Enrique Loinás de Castillo, que también preside la entrada de esa casa, que es una casa museo donde nosotros preservamos muchos objetos que conformaron todo lo que es la parte de la vida cotidiana de Dulce María. Su colección de abanicos, que no la teníamos toda, porque también están las condiciones de la conservación de las Sí. piezas. Y en este caso tenemos en el Museo de Artes Decorativas, hay una colección de más de 400 abanicos de Dulce María Loinás, que se van moviendo en dependencia por las salas y mostrando también por series. Nosotros también tenemos una colección que no abarca esa cantidad, pero son bastantes abanicos que también lo vamos moviendo. La colección está preservada lo más que podemos, ¿no? Pero es una de las misiones importantes que tiene la casa y que es preservar precisamente eso, todo lo que es los objetos personales de Dulce María, no solo sus abanicos, sino todos conocen que ella fue una gran católica
y ahí están todas sus imágenes, sus santos, sus rosarios, cosas que fue trayendo de los viajes que hizo, que por cierto fueron muchos. Pero tenemos algo muy especial que es un gobelino, Sí. un tapiz precioso, 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 que según las investigaciones que se han hecho es el único que hay en Cuba, porque hay uno también en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero está muy deteriorado y no está expuesto, y el nuestro está expuesto y se conserva increíblemente. Está la colección de jarrones japoneses, tenemos dos salones, el salón colonial, y sí, ella los dividía, tenía sus dos salones, el colonial y el dorado, el salón dorado francés. Y entonces ella llevaba ahí, en dependencia de la persona que fuera, los demás alto alcurnia, ella los llevaba al salón francés, pero cuando era más íntimo lo llevaba al colonial, donde tenía su piano, donde compartía con sus amigos. Esa casa tiene también la magia tiene una fuente muy bonita, que cuando se fabricó la casa, no era muy usual. Que estuviera una fuente dentro de la casa con una gran águila. Es una pieza muy importante que está en la casa y que Dulce María fue la condición que le puso al dueño anterior de esa casa para quedarse con ella. Y a todo el mundo le gusta ir para ver eso, pero también tiene un ascensor, una casa de aquella época con un ascensor. Son cosas que son únicas y que nosotros la conservamos. Es un sitio muy especial. Es muy Sin lugar a especial, dudas. muy especial. También tenemos el Salón Lorca, que es el lugar donde hacemos las presentaciones de los libros, donde hacen los eventos. Y ya como tú decías, sí, son varios eventos que se hacen desde la casa, porque desde ahí se reúnen los jurados de los premios nacionales de literatura, premios nacionales de edición, de ciencias sociales, de historia. Y allí también se anuncian los Y nombres ahí de los ganadores, de los merecedores de estos premios. se anuncia y desde ahí está toda la prensa esperando que salga. Y ahora mismo tuvimos el privilegio de dar el premio a tres premios, porque tenemos el de Serrano, que fue de la crítica, tenemos el de Ronel, que fue el de Nicolás Guillén, pero tenemos, el de Rubencito, que fue el del Cortázar, y el de Ronel, el último de todos. De todo, entonces digo, el bueno. Nicolás Guillén, ¿cómo no? Entonces ¿Cómo digo, no? bueno, estoy rodeada, estoy en el lugar donde la meca de la poesía en Cuba. Ay, si me oyen los demás. Los tres han estado sentados justo en esa butaca Los donde tres. usted Entonces, está hoy. yo me siento pero muy bien de estar en ese centro, porque es un lugar donde van todos los escritores, y entonces son creadores, y a veces yo no puedo trabajar porque los recibo, todos vienen y yo tengo que recibirlo, tengo que conversar. Claro. Entonces, la sensibilidad, porque ellos dicen, no, porque usted sí nos escucha, porque, ay, qué falta, sí, a que hubiese un creador aquí. Y entonces yo digo, ay, sin creador, porque como tengo que trabajar. Pero sí, es muy bonito, y ver que les encanta ir, que comparten. Entonces, es un lugar que no solamente escritores nuestros, sino también escritores extranjeros que quieren venir, que quieren hacer una visita dirigida a la casa. Entonces, nada, es una vida cultural muy amplia, porque además tenemos muchos espacios, no solamente este que te hablé de Tertulias en Jardín, que bueno, yo soy quien lo conduzco, pero también tenemos Memorias de la Guerra. Sé que está el proyecto Casa del Libro, que extiende extramuros el trabajo de la casa a comunidades. Sí, bueno, hablando ya de esta parte del libro, el proyecto de las bibliocasas es algo muy importante, que en La Habana, el Centro Provincial del Libro, tiene esa misión de llevar a las comunidades más lejanas, llevar precisamente eso. Y yo formé parte del inicio de... Esto no, ese proyecto. Entonces fuimos a los lugares más recónditos, ahí a llegar a las casas humildes, pero que los recibían con una alegría inmensa de tener en su salita ahí esa biblioteca que nosotros le donábamos a los libros, y ellos, era una alegría que tú a la vez tú decías, ¿cómo es posible? Porque era algo como que tenían el privilegio tan grande de tener eso, y que haber sido elegidos para que en su comunidad, donde había más personas, más casas, haya sido esa casa la que se elige. Entonces, tú ver esa alegría, ver esa satisfacción, también te hace sentir y te hace creer en lo que estás haciendo.
Y el hecho de llevar el libro a todas esas personas que no tienen la posibilidad de tener una biblioteca, de tener una librería, eso es muy, pero muy reconfortante. ¿Cómo Y no? es eso es uno de los de las políticas, de la política cultural de este país, que el libro esté al alcance De de todos, todos, al alcance de de todos. todos. Y precisamente para eso trabajamos. Y precisamente para eso ponemos siempre nuestro granito de arena para que sea mejor, porque no es que sea perfecto todo, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que replantearse, pero lo importante es la intención, los deseos de hacer, los deseos de trabajar. ¿Qué nos falta? Y eso nos falta porque hay muchas personas que tenemos en nuestro ADN eso del libro. Yo pienso en tantas personas, en tantos seres anónimos que durante los días de la feria eh, hemos tratado de poner luz sobre ellos, de visibilizarlos. Por ejemplo, pensemos en quienes se ocupan del proceso fabril del libro, de quienes conforman el libro, quienes lo imprimen, quienes lo encuadernan, de los libreros, de quienes trabajan en nuestras bibliotecas promoviendo la lectura. Hay tanta gente en esta isla enfrascada en promover precisamente la lectura, que es admirable su trabajo y que cada vez más debemos reconocerle. Tomasa es también, me decía hace un rato, lo mencionaba hace un rato, es también profesora universitaria, es profesora auxiliar de la Universidad de La Habana, especialmente porque se ha ocupado de estudiar los nexos entre África y Cuba. Bueno, sí, hace muchos años que una parte de la Tomasa, que Tomasa se divide en varias. No La sé cómo gente, lo consigue, pero lo logra. la gente decía, no, eso me lo han preguntado, pero ni yo tampoco sé, no te lo puedo responder. Pero siempre fui muy curiosa y quería saber cosas que no entendía y empecé a investigar. Y empecé a investigar de África, empecé a investigar de las diferentes religiones y me di la tarea de visitar todas las iglesias habidas y por haber, todo ahí, y estudiar África, la cultura afrocubana. Eh, y empecé incluso a dar clases en la Universidad de Santo Espíritu de Sociedad y Religión. Porque usted es espirituana, Sí, soy orgullosamente espirituana. de Santilé. De Santilé. Entonces, sí, sí, de venida en habanera, pero siempre espirituana, lo llevo con mucho orgullo. Y en Santo Espíritu, cuando yo comencé, no lo digo yo, lo dicen ellos, fui la pionera en ese sentido de las investigaciones. Empecé a investigar y empecé a hacer mucho trabajo de campo sobre todo eso. Y creé un posgrado que impartía en la universidad y lo impartía a los cuadros de la cultura, donde abarcaba todo lo que es la parte de la cultura afrocubana, de las diferentes etnias que llegaron a Cuba y las que aún permanecen. Y en este caso fue la regla de Ocho, la regla Conga, la regla Arará, los Illesá, los Gangá, el espiritismo, todo, el Ifá, todas esas cosas fui investigando sobre todas esas etnias y se conformó un posgrado que impartía entonces la universidad. Y a la vez hice trabajo investigativo sobre las plantas medicinales porque desde chiquita tenía mucha curiosidad por saber por qué esta planta servía para curar esto, para curar lo otro, y decía, pero ¿por qué lo cura? Y bueno, eso sería interminable para yo contarte todo, ¿no? Porque son muchas anécdotas y muchas cosas que yo no las recuerdo, pero mi mamá lo contaba y lo decía, que desde muy pequeña yo jugaba con hierbitas y hacía ungüentos y curaba a la gente según, y decía, mira, tómate esto, y se lo daba a la gente, decía que era mi mamá la mandaba. Mira, ¿qué te manda mi mamá? Porque alguien estaba enfermo y ella pensaba que le hacían cosas. Ay, Clarita, gracias porque me salvaste a mi mamá. Ay, niña, yo no te mandé nada, eso es Tomasita. Ay, esa niña un día va a matar a alguien. Toda esa sabiduría Y yo quería, popular, sí, y yo quería saber por qué, y yo quería saber, pues entonces eso fue uno de los motivos que me llevó a investigar. toda esa sabiduría popular la ha recogido en un libro, ¿verdad? Sí, Que fue presentado en la Feria del Libro de Holguín. exactamente. Eso, ahora mismo acabo de presentar aquí en Holguín la cuarta reedición del libro Egüera y Fuentes de Vida. Un libro que me ha dado pero muchas satisfacciones desde el primer momento que fue publicado por la editorial Ediciones Luminaria de Santo Espíritu. Después fue reeditado por Ciencias Sociales
En el 2015 fue reeditado por Ediciones Cubanas y ahora el libro se reeditó por Letras Cubanas. Ese libro me llevó hasta África. Es una satisfacción muy grande que tengo porque tuve el grandísimo honor de ser invitada a Gabón. Eduardo Puente me contó de esa experiencia. Sí, fue algo muy lindo, muy bonito, que yo no me lo imaginaba, yo no, ni idea. Y me llaman un día el presidente me dice, oye, me te está llamando el embajador de Gabón que dice que tú, y yo, del Gabón, pero porque tú sabes mucho de África. Y yo, bueno, yo no sé, yo me quedé así, no sabía qué responder. Dice, no, porque quiere que vayas a África, porque quieres que vayas a un evento. Y yo pensaba que me estaban tomando el pelo. Dice, no, no, no es así, prepárate. Bueno, en 5 días estaba en África. Y esa experiencia fue algo que lo voy a llevar por siempre, por siempre. El hecho de estar precisamente ahí, en el corazón de África, de donde vinieron nuestros ancestros, de donde vino esa sabiduría que hoy aquí en Cuba y en el mundo entero, porque esto se ha esparcido por todo el mundo, esta sabiduría religiosa y estos cultos afrocubanos no solamente son en Cuba, ha trascendido a otros países, a otros lugares, porque es como es tan amplio que ya tú puedes encontrar a un santero, lo mismo en Venezuela que en Colombia, que en Madrid. Entonces esa religión, una religión de cepa africana, pero de factura netamente cubana. Entonces, el hecho de tú llegar a ese lugar y encontrarte de donde vinieron esos ancestros, estar en ese lugar, tener la oportunidad que tuve de estar frente al rey de los Bengá, una de las etnias más importantes de Gabón, de estar en la universidad, de impartir las conferencias, de presentar el libro, que me llevaran al corazón de la selva, poder ahí ver esa vegetación muy similar a la cubana, poder compartir con ellos e interactuar sobre las propiedades de esas plantas que ellos trabajan allá, y yo decir, sí, porque en Cuba se utiliza de tal forma, tiene más cual propiedades, y ellos al contactar eso decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que conozcas tanto de esta vegetación? Digo, bueno, no sé, es que yo la estudio, pero aparte que en Cuba también está. Y entonces, bueno, eso fue una cosa muy increíble, y cuando me dicen, bueno, usted se ha ganado sentarse en el trono de nuestros ancestros. Y yo me quedé, cuando yo me senté ahí me temblaban las rodillas, me temblaba todo, porque yo no sabía yo sé que yo he sentado aquí con todo aquello yo estaba. Pero eso me lo dio ese libro, y me lo dio los estudios que he hecho durante tantos años sobre esta cultura que, como decía, esto es un ajiaco de muchas culturas, pero realmente todos sabemos que la cultura afrocubana tiene mucha fuerza en nuestro país. Y para mí es el hecho de haber hecho, valga la redundancia, ese trabajo de campo que tuve que hacer para hacer ese libro, porque no fue un día, fueron como 3 años, y estuve en todo el país, me reuní con los mayores sacerdotes de esta regla, con los osainistas, porque quería saber las plantas, pero no solo eso, sino también poder ir a los laboratorios, poder hacer con estas manos esos ungüentos, poder sacar el extracto de aloe vera para poder hacer diferentes pociones, ungüentos para diferentes cosas, poder ver sus propiedades medicinales, hacer los elixirs, yo quise hacerlo O sea, porque que yo detrás de quería, todo eso hay ciencia. por supuesto, porque, a ver, este libro se escribió en el año 2000. Bueno, lo fui escribiendo desde antes, pero bueno, en el 2000 se presentó en el Festival del Caribe, un lugar al que yo iba todos los años llevando mis ponencias. Es Santiago de A Cuba. Santiago de Cuba, sí, sí. Fui muy asidua, todos los años me invitaban y yo hacía mis ponencias allá. Y esa investigación, yo hice una investigación sobre todo eso, después fue que llegó al libro. Y la presenté acá, y después ahí habían varias personas que me dijeron, bueno, pues, publícalo, si eso es un libro. Y a partir de ahí es que entonces sale la idea de hacer ese libro. Ehuelaye, Ehue significa plantas y ahí es mundo y fuentes de vida, por eso es Ehuelaye, fuentes de vida. Y entonces, de todos esos estudios que sale este libro. Pero te decía que bueno que me quedé en el aire ahora. De lo que estaba hablando. No, porque como cambié así. No, yo le preguntaba, ¿hay ciencia
Ah, detrás ya. de todo eso. Exacto. Sí hay ciencia porque precisamente el libro tiene la primera parte, el libro está recorrido por plantas y por orillas, porque en el panteón Yoruba todas las plantas tienen un dueño. Por ejemplo, esta planta pertenece a Leguá, esta pertenece a Ogún, esta pertenece a Obatalá. Entonces, yo tengo por orillas, por ejemplo, las que pertenecen a Obatalá, tengo a Obatalá en su sincretismo, en la Iglesia Católica, que es la Virgen de las Mercedes, en la regla de Ocha, que es Obatalá, y en la regla Conga, que es Tiembla Tierra. Pero además, la planta que le pertenece, con el nombre vulgar, el nombre científico, el origen de la planta, su acción farmacológica, la forma de que la tengo, la presento en el libro puede ser en elixir, pero en elixir con tantos gramos de alcohol etílico, más tantos gramos del extracto fluido, y después es su acción farmacológica, que es antipasmódico, carminativo, todas esas cosas. Como la posología, cómo la puedes tomar tantas veces al día, pero sus advertencias y contraindicaciones de de esa misma medicina que está. Y después que ya tenemos toda esa parte científica, así bien detallada por cada una de las plantas que trabajo en el libro, cómo esa planta se utiliza en las religiones de origen africano, ya en la farmacología popular, que se puede utilizar para hacer baños lustrales, para por ejemplo, albahaca, ¿sabes? Los niños, santiguar un niño, bueno, para esto, hay muchas recetas, para no ahondar mucho. Entonces, así se va por todo el libro, está así, todas esas plantas con todos los orichos. Ahora, ¿qué tiene esta edición, última edición de este libro? Es que yo le incorporo a partir de la COVID, ustedes saben que todos nos quedamos en la casa tratando pidiéndole a Dios, a los santos, la independencia de la persona en lo que cree, ¿no? Y como yo creía en mis santos, yo le pedí a mis santos por mi familia, por mí, por todo, por la humanidad. Y a raíz de eso empecé a escribir unos poemas plegarias, que eran unos poemas pidiéndole a cada orilla por la humanidad, por Cuba, por nuestros hijos, y hice poemas a todos esos orillas. Y esos poemas, entonces, lo he incorporado a este libro. Entonces, cada libro tiene, cada orilla tiene un poema que abre, es como una plegaria a esa orilla por la salud, por el bienestar, por el amor, por la unión entre los hombres. Tomás, hablemos de la Feria Internacional del Libro, el motivo por el cual ha venido a Holguín y por el que cada año tiene que recorrer buena parte del país. Como esa encomienda que le hace a usted el Ministerio de Cultura y particularmente el Instituto Cubano del Libro, de acompañar este gran acontecimiento cultural para los cubanos, que es esta fiesta del libro y la lectura en Cuba. ¿Cuánto cree que ha crecido la feria? ¿Cuánto cree que los cubanos han concientizado en en el valor de un libro para hacer cultura? Y también en quienes se ocupan cada año de organizarla, en la trascendencia, en el impacto que tiene culturalmente una feria internacional del libro. Buena pregunta. Mira, la feria también me llega de muy cerca, porque precisamente en el Centro Cultural Dulce María Loinás es donde se gesta el programa literario de la Feria Internacional. De las 18 subsedes, que en este año hubo 18 subsedes, más todas las salas de la cabaña, todo ese programa literario se hace desde soy la directora del programa literario, como para decirlo en otras palabras, desde la Casa Dulce María Loina. Es decir, que estamos inmersos en toda la conformación de ese programa que va a estar expuesto a lo largo de todos los días de la feria. Pero también tenemos el privilegio de estar en ese comité organizador donde no solo se habla del programa literario, sino del programa artístico, sino de los detalles, de la logística que lleva un evento tan importante como la Feria Internacional del Libro. Que yo digo, es mi criterio, pero yo digo que esa es la fiesta más grande de Cuba,
porque es una Es fiesta. que el evento de mayor alcance. Es el de mayor alcance. El de mayor alcance. Es el evento de mayor alcance, pero digo que es una fiesta. Lo es. Porque el pueblo lo agradece. El pueblo está esperando esa feria. El pueblo está loco porque llegue. Es el momento de que la familia salga a la calle, de que la familia vaya a pasear, que vaya al Morro Cabaña, que estén en la ciudad las diferentes subsedes. Entonces, tú trabajas con con la expectativa de que eso pueda llegar a esa población, de ofertarle el mejor producto, de que llegue todo de una manera tan... ahora mismo, para hablar con los ebooks, no tenemos el papel para hacer todos los libros impresos que queramos, pero buscamos las alternativas. Las personas un poco estaban así un poco con lo de las ebooks, pero es que nada, todo el mundo llegó y se montara, como decimos, en esa guagua. Yo quisiera que usted viera todas las presentaciones de los libros en ebook, cómo había personas y cómo estaban con sus memorias, porque además tenían la oportunidad de que en ese momento se les daba, no había que subir a la plataforma, pero también podía subir a la plataforma inmediatamente ahí y comprar el libro, obtener el libro. Entonces, el trabajar para que el producto ya terminado llegue a la población es muy importante. Y el otro, el hecho de estar por casi todas las provincias, visitando las provincias, visitando todas las ferias, poder contactar el trabajo que hace cada una de ellas para que también en su terruño esa fiesta se logre y se pueda dar con la calidad, es muy importante, porque detrás de cada producto terminado hay un esfuerzo muy grande. Mucho. Un esfuerzo muy grande y que el pueblo no lo que ve es el resultado. No sabe cuánto trabajo, cuántas horas de insomnio, cuánto sacrificio hay detrás, desde el momento en que entra un libro al poligráfico o a una risografía, desde el editor, desde el diagramador, el impresor, después ya el que presenta el libro, el librero que los vende. Los libreros tienen un papel muy importante dentro de la feria del libro. El libro no se vende como chorizo, ¿no? El libro se vende con el alma y con el corazón. Y se vende con cómo tú puedes llegar a la población para proponer un buen libro. Y eso es un arte que lo tienen los buenos libreros. Y nosotros estamos colmados de buenos libreros a lo largo de todo el país. Hay muchos libreros que se encargan de esa obra ya terminada, poderla llevarla. Ayer mismo estuve en una de las carpas y vi a una muchacha promoviendo el libro de Merio Medina y la muchacha compró 2 o 3 libros y dice, no, pero si no te llevas no has comprado ningún libro, porque mira, este libro empieza a hablar y yo me quedo mirando así y digo, aquí hay una librera. Porque ella cobró unos cuantos, pero ella quería que se llevara más, pero sabía hablarle. ¿Por qué? Porque los libreros leen, porque los libreros se preparan. Entonces, ese esfuerzo que se hace a lo largo de todo el país es muy grande. Y cada provincia con sus particularidades también logra que ese producto llegue a la población y logra que la feria sea eso, la gran fiesta que en Cuba significa el arte de vender libros, de hacer libros y de ponerlo en las manos de todos. Creo que seguirá siendo una gran fiesta la Sí. Feria Internacional del Libro, un acontecimiento esperado cada año por cubanas y cubanos. Tomasa, gracias. Gracias por concedernos estos minutos para dialogar sobre su labor poética, pero también sobre sus distintas responsabilidades en el entramado de la industria literaria cubana, desde el Centro Cultural Dulce María Loynaz de una manera muy particular. Y por supuesto también sobre los esfuerzos que hace el Instituto Cubano del Libro para conseguir una Feria Internacional del Libro cada año, primero en La Habana y luego con ese periplo que realiza por las distintas provincias cubanas, incluyendo desde luego al municipio especial de la Isla de la Juventud, donde también llega la Feria del Libro cubana. Gracias por estos minutos y le esperamos pronto en Holguín de regreso. Bueno, yo las gracias, te digo, se las doy a ustedes. Y se me quedaba por decirte que no solamente, porque a la feria no se acaba ahora, porque viene la Feria de las Montañas, que continúa, la feria continúa ahora por
como decimos que la feria de la montaña o la feria del Turquino, es decir, que la feria continúa y que se hace en otros meses también. Es decir, que la feria yo creo que está en todo el año. Pues que haya feria Es por que haya mucho feria. tiempo. Gracias. Gracias a ustedes.